eh, explicar, sino se dan ciertos conceptos básicos de física cuántica. No es que yo sepa tanto de física cuántica, me interesa mucho el tema, siempre me inquietó mucho. Y bueno, yo lo poco que sé se los voy a transmitir a ustedes. Hay muchas más cosas para desarrollar. Y al final yo les traje algunas perlitas que encontré, que ya hace rato que lo vengo mirando, viendo y leyendo, del libro de los espíritus, libro escrito en 1860, que yo no me canso de decir que ese libro es muy cuántico. Entonces, bueno, traje algunas cositas como para que, dos o tres, no muchas, porque en realidad ese libro da para, para hacer una lectura mucho más extensa sobre lo cuántico que es. ¿Mm? Bueno, vamos a empezar, voy a compartir la pantalla porque, a ver, ahí va. Bueno, ¿lo ven bien ustedes? Sí. Sí. Bueno, me alegro. Bueno, vamos a empezar por unas palabras, no unas palabras, sino un escrito eh, de un físico cuántico, Fritjof Capra, que se los recomiendo que lo lean si tienen interés por el tema, porque él unió eh, la parte científica y filosófica de la física cuántica con la parte espiritual, con nuestra parte espiritual. Hay un libro de él que es muy conocido, que es el Tao de la Física, que es el libro que les recomiendo que lean. Yo eh, les voy a decir algo. Uno, para adquirir conocimientos, no tiene que tener techo. Si uno se encasilla, pierde la posibilidad de adquirir conocimientos. Los conocimientos son universales, no tienen techo, no tienen religión, no tienen credo, son universales. Y si uno llega hasta la vibración de ese conocimiento, va a tener acceso a ese conocimiento. Entonces, tienen que tener la mente abierta, tienen que tener la capacidad de decir, quiero seguir adelante. Y así lo hicieron todos los pensadores, libre pensadores también, hay muchísimos ejemplos, que intentaron llegar a la verdad. Y todos estamos, creo, en el mismo camino de intentar llegar a la verdad, porque es la forma de evolucionar. ¿Mm? Bueno, entonces les puse acá unos conceptos que él virtió justamente en el Tao de la Física y que vienen muy bien como introducción a este tema. Bueno, esto es un pensamiento primero de Albert Einstein. Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas. Eh, Eso es muy cierto. A veces adelantamos mucho en alguna rama del conocimiento y en otra nos quedamos ahí. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué nos decía Fritjof Capra? Él decía lo siguiente en el libro, el Tao de la Física. Llegado el siglo XX, los físicos pudieron abordar ya de un modo experimental la cuestión de la naturaleza última de la materia. ¿Cuáles son los verdaderos ladrillos que forman la materia?
Con la ayuda de una tecnología sofisticada pudieron ahondar cada vez más en su investigación, descubriendo una capa de materia tras otra, en su búsqueda justamente de los ladrillos iniciales. Así se verificó la existencia del átomo. Luego se descubrieron sus componentes, que después eso lo vamos a ver en algunas figuras, el núcleo y los electrones. Y finalmente también los componentes que tenía el núcleo, o sea, los protones y neutrones. Pero también otras partículas subatómicas, incluso que no forman parte del átomo. Por ejemplo, los neutrinos, o por ejemplo el bosón de Higgs, que fue lo que descubrieron en el famoso reactor nuclear que está ahí entre Suiza y Francia, que es bastante controvertido todo lo que está haciendo. Estos rayos no sé qué son, pero bueno, no son míos. ¿Habrás movido el mouse vos, Federico? No. Bueno. A ver. Los finos y complicados instrumentos de la moderna física experimental penetran profundamente en el mundo submicroscópico, en reinos de la naturaleza que están muy alejados de nuestro entorno macroscópico, haciendo a ese mundo accesible a nuestros sentidos. Y acá es donde empieza la controversia. Aquello que captamos a través de nuestros sentidos y aquello que no captamos y que existe y que no podemos ni ver ni oír a simple vista, si no los ponemos muy en evidencia para poder ser captados. Y eso es lo que ocurre con el mundo cuántico. Sin embargo, esto solo se logra a través de una cadena de procesos que terminan, por ejemplo, en el zumbido audible de un contador Geiger, ahora se los explico, o en una mancha oscura sobre una placa fotográfica. El contador Geiger es un contador que se utiliza, por ejemplo, los radiólogos lo utilizan. Se lo ponen acá en el pecho, porque como ellos están en contacto permanente con los rayos X, a pesar de que usan, bueno, los guardapolvos esos de plomo, se protegen, ese contador Geiger les ayuda a ver qué cantidad de radiación recibieron. Y llegado cierto límite, tienen que tomarse obligatoriamente vacaciones, porque han absorbido mayor cantidad o está en el límite de la absorción de rayos X. Esa es una de las finalidades del contador Geiger. Bueno, y la placa fotográfica, eso ya lo conocemos, ¿no? Cómo se impresiona, por ejemplo, una placa, cuando nos sacamos una placa ya sea de tórax, de huesos, de lo que fuera, esa placa se impresiona por rayos X. Lo que vemos u oímos, acá viene el tema interesante, nunca son los fenómenos investigados, sino las consecuencias de ese fenómeno. El mundo atómico y subatómico en sí mismo queda más allá de la percepción de nuestros sentidos. Bueno, este es el gran paradigma que tuvo cuando se definió al mundo atómico y subatómico, que no podía ser explicado con el lenguaje macroscópico que estamos tan acostumbrados a utilizar. Porque incluso los fenómenos o las consecuencias que se observaban eran totalmente distintas. No había el lenguaje para poder definirlo. Y esto fue
Bueno, esto fue un tema que obviamente que ya hace rato que se viene no solamente tratando, sino tratando de cubrir desde otro lugar. Entonces, así es con la ayuda del instrumental moderno, como somos capaces de observar las propiedades de los átomos y sus componentes, pero de un modo indirecto, y de experimentar hasta cierto punto el mundo subatómico. Claro, porque los sentidos no nos alcanzan para eso. No son tan finos, tan penetrantes como para poder ver, escuchar, oír lo que está pasando en el mundo cuántico. En realidad son bastante limitados. Bueno, sin embargo, esta experiencia no es una experiencia ordinaria comparable a la de nuestro entorno diario. El conocimiento de la materia a ese nivel ya no se deriva de la experiencia sensorial directa. Y por ello, nuestro lenguaje ordinario, que torna sus imágenes del mundo de los sentidos, no es ya adecuado para describir los fenómenos observados. O sea, nos encontramos que estos fenómenos observados, el lenguaje macroscópico no le iba. No encontrábamos una explicación a lo observado. Teníamos que inducir un nuevo lenguaje, nuevas palabras. Y acá también se presentaba el gran problema que toda la teoría de Newton se venía abajo. O sea, no se cumplía en el mundo subatómico y atómico. Newton funcionaba muy bien y hay algunas cosas que todavía están en total digamos, están muy controvertidas en lo que es todo lo macroscópico. Pero en el mundo atómico y subatómico, Newton hace agua. Y acá nos encontramos también con un gran dilema, ¿no? A medida que vamos penetrando más profundamente en la naturaleza, tenemos que abandonar también cada vez más las imágenes y los conceptos del lenguaje usual. Entonces, tengan en cuenta esto, porque esto les va a dar vuelta el concepto vulgar, común, ordinario al que estamos acostumbrados a manejarnos a nivel macroscópico. En este viaje hacia el mundo de lo infinitamente pequeño, el paso más importante desde el punto de vista filosófico fue el primero, la entrada al reino de los átomos. Al investigar al átomo por dentro y al examinar su estructura, la ciencia trascendía los límites de nuestra imaginación sensorial. Y ahora vamos a ver por qué. Van a ver los límites que tienen los sentidos. A partir de ese momento, no pudo confiar ya con absoluta certeza en la lógica y en el buen sentido. La física atómica proporcionó a los físicos las primeras vislumbres sobre la naturaleza esencial de las cosas. La naturaleza última. No sé si llegamos a lo que los alquimistas llaman la realidad sustancial. Yo creo que todavía no hemos llegado, pero puede que estemos ahí. Al igual que los místicos, los físicos se hallaron entonces tratando con una experiencia no sensorial la realidad, y como los místicos tuvieron que hacer frente a los aspectos absurdos y paradójicos de esta experiencia. Entonces,
resumiendo, esto es un mundo nuevo que todavía queda mucho por saber y descubrir. El hombre está en busca de eso, pero se van a dar cuenta que es más todavía lo que creo no sabemos que lo que sabemos. De ese mundo que no vemos, pero que sentimos sus efectos. Claro que sí, porque nuestra esencia está conformada así. Pueden hacer preguntas si quieren, ¿eh? Vos, en todo caso, Federico, dirigí el tema. Sí, Si necesita alguien hacer alguna pregunta. sí, yo estoy al lado de la computadora por si alguien escribe algo en el chat. Perfecto. Eh, Sí. Bueno, vamos a definir un poquito qué es la física cuántica. La física cuántica es la rama de la ciencia que estudia las características, comportamientos e interacciones de partículas a nivel atómico y subatómico. La energía atómica está cuantizada, o sea, se encuentra en paquetes o cuantos de energía. ¿Mm? Entonces, acá ya empezamos con, digamos, con un poco el- la cuestión cuántica, que es totalmente opuesta en cuanto a lo macroscópico, ¿no? Al mundo macroscópico. Hay dos cosas en la física cuántica que están muy presentes, que son básicos, son conceptos básicos que medianamente hay que entender. Uno es el principio de incertidumbre, se llama así, que lo postuló Heisenberg, donde es uno de los postulados en realidad más importantes de la física cuántica. Heisenberg, ¿qué fue lo que dijo a través de este principio de incertidumbre, como lo dice el propio principio? Establece que es imposible conocer simultáneamente la posición y el momento de una partícula. No estoy hablando de un objeto, de una partícula. Esto se resuelve a medida que la materia tiene mayor tamaño por la razón masa-velocidad que puede alcanzar. Yo les pongo un ejemplo. Si yo tiro una pelota de fútbol o una pelota de béisbol, ¿sí? Puedo reconocer, puedo ver la dirección que puede llegar a tomar y de acuerdo a la velocidad, el tiempo que va a tardar en llegar a un lado. Por eso dice que este tema se resuelve con que cuando la materia tiene mayor tamaño, esto es más definido, estos parámetros son más definidos. Pero ¿qué pasa si yo quiero manejar esos mismos parámetros, por ejemplo, cuando tiro un alfiler? Estoy en un problema. Los puedo definir con la precisión que puedo definir cuando tiro una pelota de béisbol o lo que fuera, una pelota cualquiera. No. Lo mismo pasa con el mundo cuántico. No puedo predecir de antemano y ahora después vamos a ver por qué. Vamos a entender por qué. No puedo predecir de antemano qué dirección o qué conducta va a tomar esa partícula. De antemano en el mundo cuántico eso no lo puedo predecir. Tengo que manejarme con probabilidades, no con certezas. Esto tiene esta dirección y en tanta velocidad va a llegar en un tiempo X a ese lugar. No lo puedo predecir. En el mundo cuántico no. Espero que se haya entendido este concepto. Y el otro es el concepto de dualidad onda-partícula, que es muy importante y
que bueno, se las explico, aunque ya un poco esto ya cayó, no digo en desuso, pero hay otros términos, esto fue avanzando, que lo fue, digamos, reemplazando, ¿no? Que es el tema de los campos. ¿Mm? Pero ¿qué pasa esto? Dualidad onda-partícula. ¿Mm? ¿Qué significa esto? En un principio se pensaba que la luz era una onda. Después se vio que también se comportaba como partícula y que ambos conceptos eran ciertos. O sea, no se podía, dentro del mundo de Newton, de lo que hizo Newton, esto no se podía explicar. Había una contradicción tremenda con este tema. O se comportaba como onda o se comportaba como partícula. Nunca se podía comportar de las dos maneras. Y no, es así. En el mundo cuántico, en el mundo de las probabilidades, la luz se puede comportar como onda o como partícula. En esa dualidad. Así se pueden comportar las partículas, los elementos, lo que encontremos en ese mundo cuántico. Entonces, estos dos conceptos son conceptos que son totalmente opuestos a, a los principios que Newton asentó. Que él tampoco, ojo que Newton también habló de la gravedad, pero hay un escrito de Newton que él no la dio tampoco por comprobada. Él no la comprobó tampoco la gravedad. Hay un escrito de él que no sé dónde está guardado, no me acuerdo a dónde, si en Inglaterra o en Francia, pero que lo explica, ¿no? Porque él fue uno de los que teorizó sobre el tema de la gravedad. Bueno, fíjense esto. Esto indica muy bien la dualidad onda-partícula. De acuerdo al observador donde esté parado, es lo que va a ver y lo que va a registrar. Si la onda o si la partícula. Les vuelvo a insistir, este tema ya está un poco ya superado por el tema de los campos, que eso lo vamos a hablar en otro momento. Vamos a hablar de algo, de lo más básico de la física cuántica. Bueno, la palabra quantus, o la teoría cuántica, donde, digamos, comenzó a tomar forma con Max Planck. Él fue el que introdujo la palabra quantus de energía, porque se encontró que él tenía un cuerpo, había ideado un cuerpo negro como lo hacía para obtener una radiación. Entonces, inventó esto, lo inventó, lo creó, lo pensó de alguna manera y lo pudo, digamos, plasmar en este tema. Fíjense, la luz que incide sobre un cuerpo, en este caso un átomo, y dispara un electrón. Ahora vamos a ver después. Hoy sabemos que el modelo newtoniano es solo válido para objetos compuestos por un elevado número de átomos y solo para velocidades muy pequeñas comparadas con la velocidad de la luz. La luz tiene una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, esto es un parámetro. Esto es un parámetro nada más. No quiere decir que no haya cosas que se muevan a mayor velocidad. Las hay. Esto contradice un poco quizás la teoría de la relatividad especial de
de Einstein, pero se comprobó. En el mundo cuántico esto ocurre, hay cosas que se mueven a mayor velocidad que la luz. ¿Sí? Esto para que lo tengan, pero es un parámetro a tener en cuenta. Obviamente que cuando no se da esa condición, cuando cada vez eso que tenemos tiene menos átomos y se mueve a mayor velocidad, ya no entra dentro de la mecánica clásica y tiene que entrar la explicación dentro de la teoría cuántica, porque es la única forma que yo me puedo explicar esas condiciones en las que está eso que estoy investigando. Esto no significa que Newton esté equivocado o que la teoría cuántica y la de la relatividad que recién se la nombre tengan razón. Nos estamos moviendo, a ver, en ambientes diferentes. Una cosa es hablar de la mecánica clásica macroscópica y otra cosa es hablar de la mecánica cuántica, que ya vimos estos dos postulados básicos que tiene la mecánica cuántica, estos dos postulados básicos que son para la parte cuántica son básicos, pero no para la mecánica clásica. ¿Mm? Bueno, por eso es importante encontrar nuevos modelos que van sustituyendo a los viejos o que amplíen lo ya conocido, lo que ya se sabe. Yo recuerdo relacionado con esto lo que también dijo el creador del espiritismo, Allan Kardec, que él entendía que él estaba poniendo las bases a través de lo que codificó, las bases de ciertos conocimientos, pero que había mucho más. Bueno, Kardec hoy en día es, además de ser un ser evolucionado, es un ser muy estudioso. Y él no se quedó solo con lo que dio. Él sigue estudiando, investigando muchos temas. En ese sentido, Kardec tiene y seguirá teniendo una mente muy amplia. Él entiende que en su momento lo que dio fue un conocimiento que fue muy valioso para el estado en que estaba la humanidad. Estaba en la infancia de los conocimientos en lo referente a lo espiritual. Y él trajo evidentemente una codificación, pero él lo aclaró muy bien, que esto era como un piso, que esto no tenía techo. ¿Sí? Entonces, con esto pasa lo mismo. Vamos a tener que seguir investigando mucho todavía. Fíjense, esto es lo que yo esto es para que tengan una idea. Fíjense, por ejemplo, arriba, esto arriba, acá, me fui, acá. Fíjense, esto de acá arriba es en qué escala escuchamos los sonidos, ¿sí? Fíjense, desde los 20 hercios a los 20 kilohercios. Este es el rango en que nosotros escuchamos sonidos, ¿sí? Los que están más arriba, obviamente, son los sonidos agudos, los medios, luego yendo para abajo los graves y los subgraves. Por encima están los ultrasonidos y por debajo los infrasonidos. O sea, ¿qué se escucha ahí? ¿Alguien sabe? Algo se debe escuchar, porque las franjas existen. ¿Mm? Lo mismo ocurre con la luz. Fíjense con la luz.
Fíjense el rango de visibilidad de la escala, que es un 44%. Por encima está el ultravioleta, que tiene una frecuencia mucho más alta, y el infrarrojo, que es más bajo. Sus ondas son más lentas, las ondas de frecuencia son mucho más lentas y amplias, que es el 48%. ¿Qué hay acá que nuestros sentidos no captan? Esto para que tengan una idea de lo limitado que estamos con nuestros sentidos. Esto no se trata de ver, tocar y escuchar. Estamos hablando ya de cosas que exceden nuestros sentidos materiales. Bueno, vamos a empezar entonces por lo básico, que son los átomos. ¿Sí? Los átomos son estos elementos básicos constitutivos, en realidad, de la materia. No se ven, los átomos no se han, en un principio, ni ahí, era toda una teoría que se había conformado, ¿no? Miren el tamaño que tienen, son muy pequeños, de 0 a 1 a 0,5 nanómetros de ancho, que serían o 100, o que correspondería a la 10.000 millonésima parte de un metro. No son visibles, obviamente, ni ahí. Son muy, muy pequeños. Justamente es este el problema, ¿no? El problema o lo que tenemos que resolver. Son tan pequeños que es difícil de medirlos. Hay mucho error, puede haber mediciones y resultados incorrectos en su medición. Entonces, estos principios, justamente, estos átomos, explicar lo que eran, se pudo hacer a través de estos principios cuánticos, porque ya salían de lo que era la estabilidad de la materia vulgar y común. Hay diferentes tipos de átomos, estos van a formar los elementos químicos que están en la tabla periódica de los elementos. Bueno, acá les presento, esto es un átomo. Fíjense, esta imagen de este átomo fue creada por Niels Bohr, allá a principios del siglo pasado. Creó esta imagen. Tiene un núcleo central con órbitas, ven que estas son con órbitas, donde están los electrones. Fíjense que las órbitas están en diferentes planos. ¿Qué ven acá de llamativo? El 80% del átomo es hueco. No está vacío, es hueco. ¿Se entiende? Hay una diferencia acá. El vacío en realidad no existe, porque yo lo que veo como vacío en realidad es hueco. Ustedes están en este momento en una habitación grande, que hay cosas, pero donde no hay cosas, no es que esté vacío. Hay elementos que ustedes no ven, o que yo no veo tampoco, pero no está vacío. ¿Sí? Es lo mismo decir un vaso que no le veo ningún contenido a simple vista. Sí, digo, el vaso está vacío. No, no está vacío. Tiene aire, tiene radiaciones, tiene ahí adentro un montón de cosas que yo no veo. Bueno, entonces, algo ya les dije, el núcleo, este núcleo, está formado por elementos que tienen una carga positiva, que son los protones, y además otros elementos que tienen una carga, no tienen carga, son los neutrones. No tienen ni carga positiva ni negativa, están neutros. Eso está acá, en el núcleo, acá.
Y orbitando alrededor, todo alrededor, en diferentes planos, están los electrones. Que los electrones tienen carga negativa. El núcleo, este núcleo, es, digamos, lo que le da mayor estabilidad al átomo. Todo lo que está, todos los electrones que están más, las órbitas están más cerca del núcleo, son, digamos, más estables. Los elementos, los electrones que están más alejados del núcleo, son los más inestables. Son los que se intercambian, saltan a otras órbitas y forman otros elementos. ¿Sí? Es como que el núcleo ejerce una fuerza atractora, de atracción. ¿Sí? A medida que se van alejando del núcleo, esa fuerza se va como debilitando. Entonces los electrones periféricos son más inestables. Bueno, después vamos a hablar de este tema de la materia oscura. Vamos a hablar porque en cierta forma Allan Kardec en el libro de los espíritus hace referencia a ella. No con ese nombre, porque es un nombre actual. Pero lo que describe en el libro de los espíritus es prácticamente la materia oscura. Bueno, las diferencias entre átomo y molécula, cuando los átomos se unen, van formando moléculas. Y tienen, a ver, lo interesante de la molécula que tiene un comportamiento distinto de los componentes que la forman. Ustedes saben que la molécula de agua es 2 moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno. Si yo los tomo por separado, es una cosa. Pero yo al unirlo, esas 2 moléculas de hidrógeno con una de oxígeno, va a tener ciertas características de comportamiento el agua, que son distintas que si yo tomo el hidrógeno por un lado y el oxígeno por otro. ¿Sí? Esto es lo que quería aclarar. Y acá quería ya empezar un poco, entrar un poco más en el tema. Es la representación más, más real, más verosímil de la conformación de todo, ¿no? ¿Esto qué significa? Esto es un iceberg, como ustedes se darán cuenta, esto es un iceberg. Lo interesante del iceberg es que hay una parte de ese iceberg que se ve y que convengamos es la menor, es la más pequeña, porque lo que está sumergido corresponden a las 2/3 partes más de la que se ve. Lo que se ve es una 1/3 parte. Eso es el mundo visible, nada más. Pero hay otro detalle importante. Lo que sostiene a ese mundo visible son esas 2/3 partes que no se ven. Miren todo lo que nos queda por saber, que nosotros, bueno, obviamente sí, algo sabemos al respecto. Lo que le da vida a esa 1/3 parte que estoy viendo, que es visible, tangible, son estas 2/3 partes que yo no veo, pero que están. Esto ténganlo en cuenta. Fíjense, esta es la constitución del universo, digámoslo así. Fíjense la materia ordinaria
¿Qué porcentaje tiene? La materia común, la materia común, el mundo físico. Fíjense lo que es, el 5%, nada más. El otro 23% es materia oscura. La llaman materia oscura porque no se ve. Ahora vamos a ver un poquito las diferencias para que tengamos una idea. Y el resto, fíjense, es un 72%. Es energía oscura que tampoco se ve, que no se sabe. En realidad, la constitución de la materia y la energía oscura no se sabe bien qué es. No se tiene mucha certeza de cuál es la constitución. Pero domina el 95% del universo. No sabemos nada. ¿Se dan cuenta que no sabemos nada? ¿Mm? Miren, yo les hice este esquemita como para que tengamos una idea, tengan una idea de lo que es más o menos cada cosa. ¿Mm? Entonces, la primera parte ya se las expliqué, el porcentaje que hay en el universo de cada una. La materia un 5%, la materia común ordinaria, la materia oscura un 23% y la energía oscura un 72%. ¿La materia física tiene masa? Claro que sí, tiene masa. La materia oscura también tiene masa y es la que conforma internamente también a la materia física. Eso se sabe. La energía oscura no tiene masa. Acá hay otra cosa interesante. La materia física absorbe luz. La materia oscura y la energía oscura no absorbe la luz. No absorbe ni la luz, ni el calor, tampoco. La fuerza que tiene la materia oscura es gravitatoria o atractora, o sea, atrae. La materia oscura atrae. Es una fuerza gravitatoria. La energía oscura es expansiva, o sea, expande todo. ¿Y a esto cómo llegaron? ¿Saben cómo llegaron a esto? Se dieron cuenta en el año 2003, hace pocos años, que el universo era plano y que la materia oscura, que constituía solo el 24% de la densidad requerida para modelarlo, lo modelaba de esa manera, en forma plana. Y lo que se sabe también es que el universo se está expandiendo. Y si se está expandiendo, quiere decir que la fuerza de expansión, o sea, la energía oscura, es más importante que la fuerza atractora, que lo contraería, que entonces que la materia oscura. Esto es todo, a ver, esto todo son cosas que se piensan, se dicen. A mí hay cosas que me están rondando. Si el universo es plano, ¿no? El universo es plano. O sea, está expandido. No es una esfera, ¿eh? El universo no es una esfera. No entiendo por qué los mundos son esféricos. Tendrían que ser planos. Bueno, es una cosa que me ronda la cabeza, ¿no? No, lo tengo que investigar. Vamos a pasar, esto creo se entendió el concepto materia física, materia oscura y energía oscura. Vamos a volver luego un poquito sobre este tema, porque esta constitución es algo básico que tenemos que entender para después entender también lo que es el mundo espiritual. ¿Sí? ¿Qué son las partículas subatómicas? Y bueno, son las partículas
que son más pequeñas que el átomo y que muchas de esas partículas conforman justamente el átomo. Por ejemplo, el caso de los quarks, de los llamados quarks, quizás alguna vez escucharon nombrarlos, que son los protones y los neutrones. Hay otros que ya les dije, como los neutrinos y los bosones, que en realidad no conforman átomos. Esos vienen del espacio exterior, teóricamente. Digo teóricamente. Son partículas muy inestables y muy difíciles de reproducir en un laboratorio. Muy difíciles. Se pudo reproducir, sí, un bosón, el bosón de Higgs. Eso por el que Higgs, justamente porque está vivo, ganó el premio Nobel. Después tenemos otros elementos que se llaman antimateria. ¿Qué es la antimateria? La antimateria es como la materia común, pero está formada por partículas que tienen una carga eléctrica de signo contrario. Por ejemplo, dijimos recién, un electrón tiene carga eléctrica negativa. El antielectrón, se llama positrón en este caso, tiene la misma masa que tiene un electrón, pero tiene una carga eléctrica contraria, o sea, una carga eléctrica positiva. Estos elementos también existen. Y ahora vamos a entrar en otro tema, que es también parte de la física cuántica y que es un tema que es importante entenderlo, porque cuando nosotros sepamos manejar esta energía del vacío, bueno, vamos a tener que estar muy evolucionados, realmente. La energía del vacío, yo creo que ¿saben quién las manejaba? ¿Quién la manejaba y conocían del tema? Los alquimistas. Los alquimistas sí conocían sobre este tema, conocían todo el tema nuclear, también lo conocían, entendían que era el campo de fuerza y lo que se podía generar a través de ese campo de fuerza. Y por eso, bueno, eran tan reticentes, ¿no?, a dar a conocer abiertamente lo que era realmente la alquimia. La energía del vacío es una energía existente en el espacio, incluso en ausencia de materia. Se la llama o pertenece a una energía también llamada de punto cero, que es la energía más baja que un sistema mecánico, un sistema cuántico puede tener. Es sinónimo, esta energía del vacío es sinónimo de energía oscura y también de algo conocido por todos nosotros, como es el éter y la quinta esencia, de la cual ya hablaba Aristóteles, ¿sí? Él hablaba del éter y de la quinta esencia. Yo voy a hacer acá un paréntesis porque ahora recuerdo cuando nosotros nos dieron hace muchos años, estábamos en un grupo, en el grupo Orión, creado por Natalio Ceccarini, donde se hacían estudios e investigaciones sobre temas que competen, digamos, al espiritismo, entre ellas el periespíritu. Bueno, estábamos recibiendo, él hacía preguntas con respecto a ciertos temas, y cuando se investigó el tema del periespíritu, yo recuerdo que en una psicografía, hablando de la Constitución, hablando de lo que es... ¿Cómo?
Ahí va. Seguimos. Bueno. Hablando de la constitución del periespíritu, una de las, yo recuerdo porque esto lo recibí yo y me quedó muy grabado. Lo que pasa es que después yo no lo seguí investigando. Cómo estaban unidas, cómo estaba unida la información dentro de las moléculas periespirituales. Lo escuché muy claro. El ser que me estaba dando en ese momento la información me dijo, es éter modificado, me dijo, éter modificado. Bueno, el tema lo dejé ahí, la verdad que después nunca más el tema digamos, lo investigué, pero tengo ganas de retomarlo, porque ustedes saben que el periespíritu es un tema, es importantísimo dentro de, por la función que tiene, por la plasticidad que tiene, es la forma de comunicación entre el espíritu y la materia, es muy plástico en su función, en lo que realiza. Entonces, fue un tema, tengo el esquemita y todo, de cómo eran esas uniones de alta energía, que me dijeron, de éter modificado. No me olvido más y ahora, bueno, también ya hace unos años que entendí que el éter era justamente esto, ¿no? Parte de esto que, de parte del universo que no se sabe bien qué es, ¿no? Bueno, hay otro tema dentro de lo que es la física cuántica, que es lo llamado superposición, que algo estuvimos viendo al principio. Esto del comportamiento de onda-partícula. Si yo lo defino, lo tengo que definir qué es la superposición cuántica, digo que es un estado en las cuales las partículas cuánticas, atómicas, subatómicas, no llevan un solo valor de una cantidad física, sino todos los valores al mismo tiempo. ¿Qué significa esto? Lo que hablamos hace un ratito, al principio. Estas partículas son onda o son partículas. No digamos partículas, sino estos elementos cuánticos. ¿Son onda o partícula? ¿Cómo es posible que tengan justamente la posibilidad en el mundo cuántico de ser ambas simultáneamente? Porque a medida que vamos creciendo en materia, macroscópicamente, nos definimos como una sola cosa. A medida que vamos metiéndonos en el mundo cuántico, entramos aún más en el mundo de las probabilidades. En este estado se explicaría cómo dos partículas cuánticas pueden permanecer ligadas, entrelazadas aún a distancias ilimitadas y sin ninguna conexión física de por medio e intercambiar cuantos de energía. ¿Mm? Y esto estaría totalmente relacionado con el tema de las probabilidades. Acá va a entrar en juego algo que vamos a hablar ahora, que es el observador. Nosotros somos observadores. Ahora vamos a ver la relación que tiene esto. Y no solamente esto, sino que el universo es considerado, digamos, en la física cuántica como un gran campo unificado. Esto de sentirnos aislados el uno del otro no es real. Esto también en algún momento lo podemos comprender o lo podemos estudiar, investigar. Hay un físico cuántico también, teórico, filosófico, David Bohm, que también se los recomiendo que si tienen ganas, tiene cosas buenísimas, interesantísimas para analizar.
Él habla, una de las cosas que habla esto de la mente occidental, la disociación que tiene, la separación que tiene con la realidad, con el otro. Y es una ilusión, eso es una ilusión que tiene. Porque bueno, Patri, la mente, sí, sí, vos cuando hablaste del observador, Natalia pregunta si es el potencial de la mente. el observador somos nosotros, es el espíritu. Es, ahora lo voy a desarrollar un poquito más ahora porque lo quiero enganchar con este tema, Natalia. Ahora lo termino de redondear. ¿Mm? Bueno, esto, quizás también eso, digamos, sea un tema para desarrollar, ¿no? Cómo la mente occidental nos ha impedido la forma de utilizar la mente occidental racional, ver justamente ese campo unificado. Nos llevan todo a la separación, y esa separación es irreal, eh, es una ilusión. ¿Mm? Bueno, además la cuántica demostró, y acá viene esto que se pone un poco en controversia con Einstein, que cualquier información transmitida entre los fotones es una partícula de luz, ¿sí? Viajan, fíjense, 10.000 veces más rápido que la luz, trascendiendo las fronteras del espacio-tiempo. ¿Y dónde estoy ahí? Si yo trasciendo los límites de la velocidad de la luz, que son 300.000 kilómetros por segundo, trasciendo las fronteras del espacio-tiempo, que es material, ¿dónde estoy? Estoy en cuarta y quinta dimensión. ¿Y eso a qué corresponde? Ahí voy a encontrar en cuarta dimensión la frecuencia vibratoria del periespíritu y en quinta dimensión el mundo espiritual. O sea, la frontera nos sirve, el tema de la velocidad de la luz, nos sirve para poner por frecuencia una diferencia, un límite entre lo que es el mundo físico y el mundo de las energías y el mundo espiritual. O sea, por la cuántica llegamos perfectamente a la explicación de lo que es el mundo espiritual. Entonces, recuerden, la frecuencia de cuarta, su divisoria, digamos, con el mundo físico, que es de tercera, tiene largo, ancho y profundidad, está dada por la velocidad de la luz. La velocidad de la luz y la frontera, lo que es el espacio-tiempo. El espacio-tiempo en el plano espiritual no se necesita. Lo necesitamos acá, en el mundo físico. Necesitamos tener un marco de referencia. Y el marco de referencia que nosotros tenemos es el espacio-tiempo. Porque nuestro cuerpo está ubicado en un espacio. Y necesitamos también del tiempo lineal para organizarnos. Salimos de la frontera del mundo físico y ya no es necesario el espacio-tiempo. El espíritu es. Bueno, y relacionado también con este tema, está este otro tema que es principio de localidad y no localidad. Se llama así. La localidad, ¿qué es? Es todo suceso que se da en el mundo físico, que es tangible y que está a una velocidad menor o mínimo o igual a lo sumo
que la velocidad de la luz, o sea, está en tercera dimensión. Esto es el principio de localidad. Pero ¿qué pasa si excedemos ese mundo físico? Que ya caemos en otra frecuencia. Entonces, todo aquello que excede esos límites es considerado por la cuántica como sucesos no locales. Son no locales y son intangibles. Están fuera de la órbita de los sentidos corporales. Por eso son no tangibles, no medibles, porque se propagan ya fuera del espectro electromagnético. O sea, estamos hablando que están por fuera del campo de tercera dimensión, del campo físico. Volvemos a caer ¿en qué? En el plano espiritual de quinta dimensión, en el plano de las energías, que es cuarta dimensión, periespíritu, que por frecuencia vibratoria está en cuarta dimensión, pertenece al espíritu, pero está en una frecuencia menor. ¿Sí? Entonces, fíjense este tema, el tema de la cuántica, qué importante que es para nosotros, ¿no? Para poder explicarnos nuestros espíritus qué son. Patri, Nuestros espíritus que sí. Mariana pregunta si la cuarta dimensión sería cuando meditamos. Llamada No, 4. a ver, todo lo que es mente, espíritu, es de quinta dimensión. Digamos, corresponde al plano espiritual. Nosotros nunca dejamos de pertenecer como espíritus a la quinta dimensión, por más que estemos encarnados. Esto es muy importante. Nosotros, cuando estamos con cuerpo físico, no bajamos a la tierra, es mentira, no bajamos nada. Nuestro espíritu sigue vibrando en quinta dimensión, en esa frecuencia vibratoria, en la que nos corresponde. ¿Se entiende? En la que nos corresponde dentro del plano espiritual. En el plano espiritual hay muchísimas frecuencias, es una banda muy ancha. Hay zonas que son de frecuencias muy bajas y otras que son de frecuencia más alta. Bueno, estamos donde nos corresponde estar de acuerdo a la frecuencia vibratoria. El ser nunca deja, por más que esté encarnado y esté sometido temporalmente al espacio-tiempo, porque tiene el cuerpo físico en tercera, el espíritu sigue vibrando en quinta. Es lo que algunos llaman la mente superior, que es la mente cuántica. Es la única que existe, por otro lado. No es que existe una mente inferior. Esto después también, esto lo habla muy bien Pietro Ubaldi en su libro La Grande Síntesis. Habla de este tema y lo explica muy bien, que también es otra cosa que se puede analizar. ¿Sí? Entonces, nosotros cuando meditamos o profundizamos sobre un tema, que necesitamos tener quietud mental, aquietar nuestros pensamientos, no vaciar la mente de pensar, eso no se puede hacer, no tenemos que vaciar nada, tenemos que aquietar nuestros pensamientos, aquietarlos y dirigir nuestra atención, mantenerla, que eso es lo difícil, mantenerla en el objetivo de esa meditación, de esa reflexión, porque en definitiva la meditación es una reflexión profunda, tranquila. Hay que entrenarse para poder hacerlo, pero lo hacemos con la mente, y la mente está en quinta dimensión. Lo que pasa es que cuando estamos encarnados, ¿cuánto utilizamos de la mente consciente? El porcentaje es muy bajo.
lo físico ocupa todo, ocupa demasiado. Es como el iceberg. Es como el iceberg. ¿Sí? Entonces, tenemos que estar en un estado especial, como en estado alfa, por ejemplo, donde ampliamos y expandimos nuestra conciencia. Cuando ampliamos y expandimos nuestra conciencia, ¿eso qué quiere decir? Que nuestra mente puede captar más información que lo común. Pero tenemos que alcanzar ese estado. Y ya sabemos todos los impedimentos a nivel material que tenemos, el trabajo, las preocupaciones, los obstáculos, montones de cosas que la vida diaria a veces nos impide llegar a concretar estos estados. Por eso es tan importante darse tiempo para tener conocimientos, por lo menos para leer, para inquietarse, para investigar. Es importante. Es muy importante, porque si no, medio nos embrutecemos y nos distraemos en cosas bastante comunes, vulgares. Una cosa es tener un recreo, que todos necesitamos un recreo, todos, porque llevar la materia a cuestas pesa, claro que sí. Pero otra cosa muy distinta es estar permanentemente entretenido y mirando para otro lado. Entonces ahí la conciencia no la estamos haciendo trabajar, no la estimulamos con diferentes cosas. ¿Mm? Bueno, espero que haya quedado comprendido ese tema. Ahora después vamos a hablar del observador, que es esa pregunta que yo sé que quedó pendiente. Bueno, esto quedó entonces el principio de localidad y no localidad. Nuestro espíritu es no local. Lo que es local es nuestra materia, nuestro cuerpo físico es local. Nuestro espíritu es no local. ¿Sí? Entonces, esto de la no localidad, es lo que yo les venía diciendo antes, explicaría que el universo sería un gran campo unificado que opera en distintas realidades, ya que un átomo puede estar aquí, pero su otro estado puede estar en otro lado del universo. Entonces, si puede estar en otro lado del universo, la localidad ya no tendría sentido. Por lo tanto, las leyes que se creían conocer y que se suponen que rigen el universo, tampoco. En el plano espiritual, las leyes de Newton no sirven para nada. Es así. Hay otras leyes que rigen. Acá también hay otro tema interesante para ver, que es la correspondencia, que es una ley, es un principio alquímico. ¿Sí? Eso también nos ubicaría mucho cómo se cumplen leyes universales de acuerdo al plano donde estoy. Eso también es un tema que en algún momento se puede tocar. Y acá viene un poco la respuesta, lo que es el principio del observador. Recién dijimos que un sistema subatómico puede estar en más de un estado a la vez, ¿no? Está indefinido. ¿Hasta qué momento? Hasta que ese sistema es observado. O sea, ese principio de superposición de onda-partícula, cuando entra a tallar una conciencia que él observa, ahí se define, o como partícula o como onda. Miren qué importante es este principio de la física cuántica. ¿Y cómo lo puedo interrelacionar este principio
con la evolución espiritual, obvio. Tan pronto como un sistema puede llegar a ser medido o observado, por ejemplo, en un laboratorio. En un laboratorio alguien decide medir tal elemento como partícula. Mientras estaba en el mundo cuántico, estaba como onda partícula. Pero apenas intervino un observador consciente que depositó su atención sobre ese sistema y quiso poner en evidencia una parte de esa parte cuántica que tiene, colapsa ese sistema hacia lo que el observador quiere medir. ¿Qué significa esto? Fíjense la relación que hay entre el observador y la partícula, la incidencia que tuvo. No hay observadores objetivos, no los hay. En el laboratorio tampoco, porque ponen en evidencia lo que el observador quiere justamente evidenciar del estudio. Entonces deja de ser cuántico, porque lo cuántico es el mundo de las probabilidades. Ahí lo que se permitió, no lo que se permitió, lo que se produjo es el colapso de la onda hacia un fin determinado que estuvo justamente determinado, valga la redundancia, por el observador, por la conciencia del observador. Y esto es uno de los principios cuánticos más importantes, ¿no? Porque esto lo podemos llevar al plano evolutivo espiritual. Yo colapso mi propia realidad. Este es el concepto que quiero traerles un poco del mundo cuántico aplicado a la parte espiritual. Yo hago colapsar mi propia realidad. Por eso uno a veces cuando, obviamente que yo hago colapsar mi propia realidad, pero yo cuando en mi conciencia, en la conciencia que yo tengo, han jugado muchas cosas. Juegan muchas cosas que yo tengo en mi periespíritu, vivencias, experiencias, mandatos condicionantes, escala de valores, aprendizajes hechos, y eso también incide en mi determinación. Entonces, fíjense qué importante que es este concepto, porque implica una responsabilidad de parte nuestra. Yo estoy co-creando mi realidad. Aunque no sea a veces consciente, porque la mayoría de las veces uno lo que ve, que la persona no es consciente de eso. Porque no lo vivencia de esa forma. Cosa distinta, por ejemplo, a la mente oriental, que ellos son de vivir la experiencia, las vivencias, ir directamente al conocimiento a través de la vivencia. Entonces saltean toda una serie de cuestiones que en la mente racional están muy arraigadas. Tiene que haber un equilibrio, ¿no? En todo esto. Entonces, sí. Mariana dice, no todos llegan a la conciencia del ser, en el despertar espiritual, digo. No, todos llegan. No, todos llegan. Lo que pasa es que cada uno va a llegar cuando le corresponda llegar de acuerdo al grado evolutivo que tiene. Todos llegamos a eso. Todos llegamos. Mira, el trípode de la evolución, hay un trípode en la evolución. Son los conocimientos, la energía y la alta moral. Vas evolucionando en todos esos campos. Y hay una cúspide donde todo se une.
todo se unifica, se hace uno, se trasciende la base y se llega a uno. Todos estamos, lo que pasa es que todos estamos en diferentes estados evolutivos, pero todos llegamos a ese grado de conciencia. Si no, sería negar la evolución. En algún momento vamos a llegar. Algunos llegaron antes, fíjate, Jesús llegó antes, y todavía Jesús, ojo que Jesús todavía sigue evolucionando, ojo, sigue evolucionando. Sigue evolucionando. No llegó al máximo de su evolución. Para nosotros es el máximo, uno de los máximos referentes acá en el planeta. Pero él va a seguir evolucionando y nosotros también. No sé si está respondida la pregunta. Bueno, como final entonces, este es el concepto que a mí me parece muy importante. Esto, el principio del observador, como no se puede deslindar ni separar del observado. Hay un entrelazamiento. Y esto se puede dar justamente porque el universo es un campo unificado. Bueno, entonces, yo les dije que no sé si hay más preguntas para hacer, porque les quiero leer del libro de los espíritus esto que yo les dije que hay más cosas, pero bueno, tampoco no quiero acá. Miren, hay algo, por ejemplo, Kardec en su página, en el libro de los espíritus de la página 58, en la pregunta 28, relacionado con lo que hablamos al principio, ¿sí? Creo que voy a sacar a ver, esperen que quiero. A ver si saco, ahí está. Bueno, ahí está, no, ya puse. Estaba referido le preguntaban algo referido a la materia inerte y la materia inteligente, ¿no? Al ser espiritual que estaba en ese momento comunicado, y entonces le decían, fíjese lo que le responde el ser, ¿no? Le dice, poco nos importan las palabras y a vosotros os toca formular vuestro lenguaje para la mayor inteligencia. Vuestras disputas proceden casi siempre de que no estáis conforme en el significado de las palabras, pues vuestro lenguaje es incompleto para expresar las cosas que no impresionan vuestros sentidos. Lo hablamos hace un ratito. Cómo nosotros tuvimos que empezar a usar, a crear palabras nuevas, lenguaje nuevo para poder describir todo lo que era correspondiente al mundo atómico. Y esto lo está diciendo Allan Kardec allá por el año 1860. Lo dijo con otras palabras, pero es lo mismo. Lo explica bien, que no impresionan vuestros sentidos. Un lenguaje nuevo. ¿Sí? Bueno, hay, a ver, otro que habla también de la página, a ver. Miren qué interesante lo que dice acá, por ejemplo. Estaba referido al fluido que llamamos electricidad, ¿no? Dice, hemos dicho
que es susceptible de innumerables combinaciones, ¿no? Lo que llamáis vosotros fluido eléctrico y fluido magnético, o sea, el electromagnetismo, son modificaciones del fluido cósmico universal, que hablando propiamente no es más que materia más perfecta, más sutil y que puede considerarse como independiente. Realmente esto me hizo recordar mucho al tema de la materia oscura. Claro, está bien, esto, imagínense que esto estuvo dicho en 1860. ¿Bajo qué condiciones? De todos modos, la verdad que para el año que fue escrito, que fue preguntado, es una maravilla poder ver la coherencia que en ese momento se dijo con respecto a algo que no se conocía y que ahora se le puso un nombre. Tampoco es que se la conozca profundamente ni a la materia ni a la energía oscura, no se sabe. ¿Mm? Vamos a buscar otro. Esperen que... acá en la página 59. Esperen porque estoy buscando el ítem 29. Fíjense, le pregunta sobre las propiedades de la materia. Y dice, ¿es un atributo esencial de la materia la ponderabilidad? O sea, el poder ser medida, ¿no? De la materia tal como la conocéis vosotros, sí, pero no de la materia considerada como fluido universal. De nuevo hablando del fluido universal, de ese fluido cósmico universal. La materia etérea y sutil que forma ese fluido es imponderable. Es imponderable para vosotros. Y sin embargo, es el principio de la materia pesada. Bueno, esto es una definición de materia oscura. La materia oscura forma la masa de la materia ordinaria. Esto fue dicho en 1860. No lo definió como materia, obviamente, materia oscura, porque la materia oscura es un término moderno. O sea, esto lo saqué, son lecturas del libro de los espíritus. Por eso les digo, uno a medida que va investigando, imagínense, yo tengo casi 67 años, y el libro de los espíritus lo estoy leyendo desde que era chica. Tenía 10 años, 11 años, ya leía, leía. Los libros de Kardec los leí todos en mi adolescencia, ya los tenía leídos. Entonces, fíjense lo interesante, cómo a medida que yo fui avanzando en mi vida, fui adquiriendo otros conocimientos, cómo aún le sigo extractando cosas al libro de los espíritus, a pesar de que fue escrito en 1860. Estoy corroborando muchas de las cosas que dijo, se dicen actualmente bajo otro nombre. ¿Se entiende? Esto es lo valioso. Pero con esto, ¿qué les quiero decir? Con esto les quiero, y así ya terminamos, con esto les quiero decir que hay que seguir leyendo, estudiando. No tengan techo para eso. No tengan techo, porque la verdad, cuando la verdad es universal, no importa en qué ámbito se dé, es universal. Y para evolucionar les va a servir. ¿Sí? Bueno, les agradezco mucho que me hayan escuchado. Discúlpenme si fui un poco, no sé, un poco pesada con el tema, a mí es un tema que me gusta mucho.
traté de darle lo más simple de la física cuántica y lo que estaba mayormente, digamos, enganchado con toda la parte espiritual. ¿Sí? Que eso es lo más rico y es lo más importante, ¿no? Enganchar las cosas, los temas, los conocimientos, con el área que a nosotros nos convoca hoy, que es la parte evolutiva espiritual. Así que bueno, les doy las gracias a todos por haberme escuchado y cualquier cosita que yo pueda brindarles o ayudar en aclarar, aquí estoy. Te agradecemos nosotros, Patri. Es muy difícil entenderlo, muy difícil. Pero bueno, de a poco vamos a ir desmenuzándolo. Pero Yo entiendo que a mí me apasiona este tema, me encanta. todo tuyo, ¿eh? Todo tuyo. No, me encanta, pero por eso traté de ser, yo sé que es difícil más si nunca han estado mucho en contacto con este tema, pero que sin embargo, vos viste las relaciones que tiene con la evolución espiritual, porque nuestro propio origen es cuántico. Entonces, ¿cómo no empezar a estudiar y a saber de este tema? Lo traté de explicar lo más simple que pude. Lo más simple que pude. Así que bueno, les agradezco. ¿No hay ninguna pregunta más para hacer? Bueno. No sé, No, alguien, preguntas no, agradecimiento. bueno, gracias por sí, estoy leyendo. A ver. Bueno, entonces, los dejo. Silvia Les mando un pregunta, cariño muy grande a pregunta todos. por el Instagram. Ah, El Instagram es Espírita Francisco sí, ponelo. Javier. Y los que quieran datos sobre las clases presenciales, yo les dejo mi número. Y ahí podemos, a través de WhatsApp, les paso todos los datos de las distintas clases que hay durante el año, ¿no? Salimos un poco de las clases muy espirituales o nos metimos más en un área quizás más científica, pero siempre relacionada con la parte espiritual, que es tan importante. Tenemos que entender que nosotros somos cuánticos. Está Y que bien, tenemos una capacidad única en ese sentido, única. Entonces que la tenemos que aprovechar, pero tenemos que ser conscientes de esa capacidad y para eso hay que evolucionar. Ahí está el punto. Así que bueno, bueno, este año estamos estudiando desarrollo mediúmnico y esto aporta bastante al entendimiento de las energías. totalmente. Mira, todos los temas siempre están relacionados con muchos temas, ¿no? Son como, a veces son facetas, es como si fuera un brillante, un diamante, donde uno ve en algún momento una faceta, después ve otra, pero esas dos facetas están relacionadas, no estamos aislados, ¿no? Nosotros tenemos que integrar los conceptos, integrar los conceptos, vengan de donde vengan. Cuando uno encuentra una resonancia en algún concepto, en algún conocimiento, a ver, vamos a tomarlo y vamos a analizarlo. ¿Dónde? Porque uno es como que siente esa resonancia, no solamente por el análisis que pueda hacer de ese concepto o de ese conocimiento,
sino la resonancia que tiene a otro nivel. Uno siente, es lo mismo que a veces uno tiene conceptos desarrollados de otras vidas, claro que sí, ¿cómo que no? Sí, uno tiene conceptos desarrollados de otras vidas. Y cuando en esta vida, en esta encarnación, por alguna razón, uno tiene acceso a ese conocimiento, o alguien le acerca ese conocimiento, y uno dice, hay algo que me resuena, que me indica la coherencia, que me indica que esto es así, es como que me cae bien, ¿no? Bueno, Sí, seguramente es porque nosotros ya hemos hecho algún tipo de, de estudio, de investigación con ese tema. Lo tenemos un poco más trabajado. Entonces no nos resulta tan raro, tan traído de los pelos, sí. ¿sí? Entonces, esas aproximaciones también son importantes. Tenemos que tratar de aprovechar al máximo todo el caudal. Y Porque pregunta ya de... Mariana. Mariana pregunta un libro de física cuántica para empezar a leer. Si conoces. eh, ¿Cuál recomendás en realidad? sí, bueno, busca algo de David Bond, David, se escribe B larga, O, H, M, el universo, por ejemplo, y el orden implicado. Este es uno. Está muy bueno. Y la verdad que Bond tiene una forma de decir, una forma de explicar que eh, es muy llevadero. Para mí es muy llevadero. Después también hay conversaciones entre Krishnamurti y David Bond. Por ejemplo, Más allá del tiempo, ¿no? Tiene varias, incluso está en YouTube. Más allá del tiempo, por ejemplo. El Tao de la física, este que yo les nombré recién, también, el Tao de la física, Frishot Capra también. Ese libro es muy bueno porque habla de diferentes corrientes espirituales de la India y todo, y él es físico cuántico. Entonces, ¿cómo asoció todos esos conocimientos? También, eso es otro libro que pueden leer. ¿Mm? Bueno, ya con eso tienen para entretenerse. Bueno, no sé si algo más me quieren preguntar o Y acá creo que no. no. Bueno, entonces, bueno, acá me despido entonces de todos. Ya el 18 de agosto voy a estar por Buenos Aires, así que seguramente que los voy a ver porque voy a ir en persona, in person, Va a ser allá muy a lindo verlos. abrazarte de nuevo. ¿Cómo? Va a ser muy lindo abrazarte de nuevo. Sí, sí, a mí Físicamente y no también. cuánticamente. No Vos sabés que yo soy, cuánticamente. Exactamente. sí, exacto, no, yo también soy muy abracera, extraño los abrazos, el contacto, obvio. Bueno, les mando un cariño y un beso a todos, muchísimas gracias. La saludo especialmente a mi hija que está ahí atrás, que la veo, que está ahí. Bueno, ahí, ahí. Bueno, y que pasen una linda, linda tarde, ¿eh? No. ¿Y a tu hermana? ¿No? No. Sí, a mi hermana también, pero con ella también hablo mucho con ella. Ahora después te voy a llamar, después la voy a llamar, la tengo que llamar también. Bueno, que terminen muy bien la tarde. Un cariño muy grande para todos, ¿eh? Bueno, un beso. Igualmente. Chao, chao. Chao. Gracias. Chao.